hoy en día vivimos una serie de transformaciones y de transiciones de mercado que hacen que la vida de nosotros haya cambiado. Ha cambiado la forma de trabajar, ha cambiado la forma de vivir, ha cambiado la forma en que aprendemos, en que jugamos, ¿no? Y esto a raíz de dos escenarios especiales o de dos tecnologías disruptivas que han hecho que nuestras vidas sean diferentes, ¿no? El Internet, la aparición de Internet y la aparición del sistema de telefonía celular, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es muy común ahora pedir un taxi a través del teléfono celular, ¿no es cierto? ¿Quién no ha pedido un taxi a través del teléfono celular? Probablemente la mayoría. Entonces esto definitivamente es una muestra de la forma como nosotros ahora actualmente interactuamos o trabajamos. Hace años atrás nosotros teníamos que ir a la oficina a trabajar. Hoy en día trabajamos desde donde estamos, desde donde tenemos acceso a nuestros recursos. Eso es importante, ¿no? Vivimos en un mundo móvil. Vivimos en un mundo móvil, ¿no? Ah, qué lástima. Y esta gráfica es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la tecnología nos ha cambiado la forma de comportarnos. Esa es una foto en el mismo lugar, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, y el año 2005, el año 2013. ¿Ven ustedes una diferencia? Clarísima, ¿no es cierto? Esta es una gráfica de cómo Gartner describe la evolución de la tecnología en el mercado, ¿no? Cómo la aparición de la nueva tecnología evoluciona en el mercado y su adopción. ¿Ven la parte circular roja? Es la parte de Internet de las cosas. Es una tecnología en exploración, en constante expectativa. Aún no entendemos el impacto final de lo que podría significar el uso del Internet de las cosas. Es una tecnología que va a ir bajando a una zona en el que los fabricantes de las diferentes soluciones van a empezar a poder adecuar el producto según las primeras experiencias. Algunas desaparecerán y otras entrarán a evolucionar en el mercado y a madurar y establecerse como una solución madura. Definitivamente, ese tiempo de maduración de Internet de las cosas, los analistas prevén que ocurrirá más allá de los 10 años. Fíjense que recién estamos experimentando el concepto y los beneficios de la tecnología. Sin embargo, recién será una tecnología madura de acá a 10 años, ¿no? Muy interesante esta gráfica de Gartner. Y cuando hablamos de que la tecnología está cambiando nuestras vidas y el Internet lo está haciendo, al igual que la telefonía móvil, es importante mencionar esas estadísticas, ¿no? En el caso de Perú, la penetración de usuarios de Internet o de acceso a Internet ha crecido o ha tenido el crecimiento más alto a nivel de Latinoamérica en los últimos años. Esta es una estadística del año 2015, o sea, recientemente. Y en el caso de Perú, el crecimiento ha sido espectacularmente alto y ha sido el más alto de la región a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, todavía este año, al final de este año, poco más del 50% de la población va a tener acceso a Internet. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y esto definitivamente es un escenario que va a cambiar nuestra actividad económica, la actividad económica del país, a raíz de un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo. Seguramente alguno de ustedes ya lo escuchó, que el incremento del 10% de redes de banda ancha en un país colabora o contribuye a un impacto en casi el 3% en el PBI. El proyecto que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la red de fibra óptica nacional definitivamente
va a contribuir a ese impacto favorablemente, ¿no? Entonces, de acá a 10 años, cuando estas redes estén totalmente terminadas y operativas y funcionando y con servicio, el Perú va a tener un nivel de desarrollo económico distinto. Esta es otra vista de cómo es que el mercado está evolucionando desde el punto de vista de usuarios móviles. Todavía, digamos, en el Perú, casi a finales del 2015, 18 millones de personas tendrían uso al acceso móvil, ¿verdad? Que significa tener aproximadamente el 60% de la población. A finales de 2019 se prevé que estaríamos bordeando el 65% de penetración. Pero de este universo, y acá es lo que quiero, es lo que quiero rescatar, pero de ese universo de usuarios móviles, el 33% utiliza dispositivos inteligentes, smartphones. Y se prevé que a finales de 2019 ese grupo de usuarios termine en casi 50%. O sea, en el 2019, 50% de usuarios móviles utilizarán dispositivos inteligentes, ¿no? Esta es otra estadística que también quería compartir con ustedes, importante. Fíjense en la lámina que está en vuestro lado izquierdo. Eso es el tráfico global de Internet por dispositivo. Imaginen, vean el bloque celeste que está en la parte superior. El año 2013 casi ni se nota, sin embargo existía. Años antes probablemente ese tráfico era cero. Ese es el tráfico de IoT o de dispositivos machine to machine. Ha venido creciendo en el tiempo y se prevé que a finales de 2018, esta es una estadística global, llegue a ser 2.8% del tráfico total. Importante, por cierto, ¿no? A considerar. Otra estadística importante que también es bueno referirlo, porque nos da una idea de cómo esta tecnología viene evolucionando, es la lámina de su lado derecho. En esa lámina del lado derecho vemos también, fíjense la cuadrícula azulina que está en la parte superior. Eso es la cantidad de dispositivos machine to machine que se está empezando a desarrollar en el mercado. Significa que a finales del año 2019 tendremos el 28% de los dispositivos existentes estarán conectados a Internet y que son machine to machine. Eso más o menos significa globalmente 3.2 billones de dispositivos. 3.2 billones de dispositivos. Frente a un total de 11.5 billones de dispositivos a finales del 2019, considerando todos, laptops, smartphones, teléfonos no inteligentes, etcétera, ¿no? Tablets. Lo interesante acá es que el tráfico, los dispositivos que no son inteligentes, si bien es cierto, todavía van a ser importantes en los grupos, no van a ir decreciendo en cantidad, ¿no? Antes de eso mencionarles que en Perú, si extrapolamos esta información al Perú, lastimosamente no hay una estadística, por lo menos yo no la conozco, no hay una estadística clara de cómo el Internet de las cosas está siendo impactada en el Perú en términos de dispositivos, penetración y todo lo demás. Pero podemos extrapolar este estudio que se ha hecho a nivel global, que Cisco ha hecho a nivel global, para poder entender cómo sería el impacto en Perú. En Perú se prevé que el año 2019 el 21% de esos dispositivos serán machine to machine. Y si extrapolamos en cantidad, y esta es una estimación muy grosera, porque no existen cifras o estudios hechos, estamos hablando de casi 10 millones de dispositivos. Sería machine to machine, ¿no? IoT. Y entonces en este escenario de evolución de Internet, ¿sí? En este escenario de evolución de Internet, es importante entender cómo es que ha venido evolucionando en el tiempo.
Recordarán ustedes que Internet empieza a inicio de los 90 como una tecnología emergente en el Perú, ¿sí? Seguramente todos lo recuerdan, ¿no? Probablemente hay alguno que no. Entonces, pero en ese tiempo, cuando Internet aparece como un medio de conseguir información, como un elemento de contenido de información, donde básicamente era transferir data, información. Esto evoluciona. Un caso típico eran las páginas web con contenido que las empresas publicaban o construían. Esto evoluciona y empieza a Internet a ser usada como un medio de transacción, ya sea para ver inventario, para hacer pedidos, para hacer algunas transacciones comerciales. Y eso, un ejemplo, por decirles, es que el año 1994, Pizza Hut toma la primera orden en línea de delivery. El Internet evoluciona y a mediados del 2000 empiezan las primeras experiencias de las redes sociales. MySpace, Facebook, experiencias interesantes que desarrollan una interacción entre las personas de una manera distinta. El año 2006, para quienes les guste leer la revista Times, o seguramente no han leído la revista Times, el año 2006 declara a la persona del año, justamente a la persona, ¿no? Who is the person of the year? You. Porque en ese año se había notado una transferencia o transacciones de tráfico a nivel de la web en una forma que antes no se había visto. Y es un hito importante, 2006. Y donde empieza una forma diferente de que las personas empiecen a interactuar. Lo menciono porque es importante. Y el año 2005, como otro hito importante, el número de personas que accesan a Internet llegan al billón a nivel del mundo. Llegan al billón. Bueno, esto evoluciona y hoy en día hablamos de conectar cosas, conectar dispositivos. Y un hito importante para esto es que el año 2008, el 2008, el número de cosas conectadas superan al número de personas conectadas. Estamos entrando a una era distinta, ¿verdad?, en el que cosas que no estaban interconectadas ahora ya lo están. Cisco hizo un estudio el año 2013 y comentó ese estudio que solamente el 0.8% de los dispositivos existentes en el mundo que podían conectarse estaban conectados. El 99% aproximadamente de dispositivos que podían conectarse aún no estaban conectados. Esto va a ser una explosión. Se prevé que el año 2020 50 billones de dispositivos estarán conectados a Internet frente a los casi 8 billones de personas que van a existir en el mundo en ese momento. Vivimos una transición de mercado importante. Sí. Esta es otra forma de verlo, ¿no?, de cómo es que Internet evoluciona. Pero no solamente las cosas intervienen en este escenario, sino las personas. Las personas son un elemento importante porque las personas se comunican. Ahora hablamos que los dispositivos se comunican, que existen procesos en el medio para poder concluir alguna transacción existente y la generación de datos importantes. Generación de data importante, ¿verdad? Masiva y que justamente hay una transición de mercado que es data, big data, que habla de la cantidad de información que hoy en día se procesa y se genera.
y que gracias a la disminución del costo de los dispositivos de almacenamiento, estos pueden ser ahora analizados y tratados, ¿no? Y a toda esa integración, Cisco le denomina Internet del todo. Entonces estamos viviendo un escenario donde no solamente las cosas se conectan, Internet de las cosas, sino estamos viviendo un escenario del Internet del todo. Y esto del todo no tiene mayor valor si no hablamos de la integración entre ellas, de la integración de los elementos. Personas, dispositivos, personas, dispositivos. Un ejemplo claro de esto es la aplicación que les mencioné al inicio, del pedido del taxi. Empieza con una interacción de un dispositivo que ejecuta un proceso de pedir, hay una aplicación, ejecuta un proceso de pedir el servicio del taxi, y esto puede terminar en una llamada de un agente a la persona indicándole: señor, su taxi ya está esperándolo en la puerta de su casa. Ese es un ejemplo sencillo de nuestras vidas diarias para entender que estos componentes se entrelazan entre ellos. Y es importante rescatar todos estos elementos, ¿no? Por eso que Cisco denomina a este escenario Internet del todo, donde las personas, los dispositivos, los procesos y los datos interactúan. Este es un dato interesante, dato que también Cisco contribuyó a identificar. Si implementamos soluciones de IoE, Internet del todo, en el sector público en el Perú, podríamos generar un mercado de 8 billones de dólares. Esto para entender un poco que deberían de seguir como estrategia las nuevas organizaciones públicas o las empresas que desarrollan servicios en el sector público. 7 billones de los cuales orientados a infraestructura. Smart parking, smart lighting, smart grids, smart metering, o sea, dispositivos de medición inteligente en casa, ¿no? Y 1 billón de ellos a los ciudadanos. Teletrabajo. Y acá, si nosotros como empresa empezamos a desarrollar esquemas de teletrabajo, por decirles, ¿cómo esto podría impactar en nuestras vidas, en la ciudad, y cómo podría disminuir el tráfico? Interesante, ¿no? Este es el mercado en Latinoamérica de IoE en los diferentes segmentos. Es mucho más grande, definitivamente. Los mercados más grandes son de Brasil y de México. Y entonces, cuando empezamos a analizar este escenario y el impacto en los servicios de las empresas o en el negocio de las empresas o de las organizaciones, ¿no es cierto?, tenemos que hablar de cómo se presenta a nivel de arquitectura, qué elementos deberíamos de considerar. Cuando hablamos de Internet del todo, o Internet del todo, o Internet de las cosas, hablamos de una tecnología cruzada. No hablamos de una tecnología específica que se enfoca en un nicho específico. Hablamos de una tecnología cruzada que impacta en muchas verticales: manufactura, minería, oil and gas, ciudades inteligentes, ¿no? Transporte. Hablamos de una tecnología cross. Fíjense, podemos hablar de muchas soluciones entre ellas. Yo quiero referirme a dos básicas que considero nos va a ayudar a relacionar cómo es que esto ya está. No está allá, está acá, ya está. En las ciudades, sistemas de seguridad ciudadana, videovigilancia, control de cámaras, alertas, sistemas de alertas tempranas para temas de sismo, inundaciones. Existen soluciones ya implementándose en otros países y también nosotros
donde no solamente hay tecnología involucrada, hay procesos involucrados, hay información que se recaba para entender cómo es que este fenómeno se va comportando. En el tema de utilities, en el tema de energía, estuve hace 2 días participando en una discusión muy interesante en un proyecto en el Ecuador de una empresa de distribución de Ecuador y que tenía como plan piloto, sé que acá también ya lo han evaluado, pero me pareció interesante esto porque lo menciono, están implementando como un plan piloto, implementar, valga la redundancia, 10.000 medidores inteligentes a lo largo de toda la ciudad. Y esto significa crear definitivamente una red de medidores inteligentes y crear un sistema de captación de información diferente, distinta. Y acá rescato lo siguiente, ¿no? Cisco define dentro de la arquitectura de IoE, de Internet del todo, una capa que nosotros denominamos fog computing, la niebla. Sabemos todos que es un cloud computing, ¿verdad? Entonces Cisco define una capa intermedia de fog computing. ¿Qué es esto? Esto es tal cual el modelo tradicional de cómputo, sencillo, ¿no? Tenemos dispositivos que se conectan a una aplicación centralizada que podría estar en la nube, cloud. Estos interactúan, transfieren información, toman decisiones y procesan. Pero como hay tanta cantidad de dispositivos que generan información y necesitan procesar información y necesitan tomar decisiones, el concepto de IoT o IoE es un concepto distribuido, de arquitectura distribuida, que necesitaría una capa intermedia de procesamiento y de cómputo, al que Cisco denomina fog computing. Una capa intermedia que sería una pequeñas unidades de celda de cómputo que recaparían información de los diferentes dispositivos disgregados en la red de la ciudad o de la fábrica, de la industria, de la mina, que capten información y que lo transfieran a la unidad central. Entonces, es un nuevo paradigma que tenemos que empezar a construir desde abajo, ¿no? Definitivamente es un nuevo paradigma en donde aparece la frontera, que es el borde donde justamente existen estos dispositivos de captación y de procesamiento, ¿no? Y el sistema centralizado, que es el sistema de cloud, que almacena toda la información. Bueno, finalmente, ¿qué desafíos tenemos? Como esto se presenta en un escenario distinto, en las empresas donde existen redes separadas de operaciones y de tecnología, de información, es un desafío. Porque IoE plantea la integración de ambas. Una minera, por ejemplo, tiene su propia red de operaciones, independiente a la de la gestión, porque seguridad, por un tema de alta disponibilidad, por X razones, ¿no?, de negocio válidas. IoE habilitaría esa integración. Un desafío es entender cómo sería esa integración, el impacto que esto tendría en el negocio del cliente, ¿no?, y poder desarrollar nuevos escenarios de gestión y de control. Otro desafío importante es nuevos estándares, ¿verdad? O consolidar algunos que ya están existentes. ¿Ah? El 802.15.4, por ejemplo, el tema de los smart metering, ¿no?, o de la generación de redes mesh. Ustedes, poco para que entiendan el tema del fog computing, deben haber escuchado de lo que son los field, las redes de área, de campo, ¿no?, los Field Area Networks, que es justamente el concepto que se extrapola de la arquitectura de fog computing.
La seguridad es otro reto, es otro desafío, ¿no? La cyber security. Necesitaríamos construir una serie de capas de diferentes niveles de seguridad, no solamente pensar en el borde, pensar en el usuario final, pensar en una integración unificada de seguridad, ¿no? Adopción de IPv6, definitivamente, que felizmente ya es un escenario en que los operadores de servicios vienen trabajando desde hace años, y las empresas también, pero igual es un desafío, no está todavía todo migrado a IPv6. Energía para los sensores. Deben ustedes haber escuchado de los wearables, ¿no? De los dispositivos que nosotros usamos normalmente para hacer deporte o para medir nuestros ritmos cardíacos o cuánta energía consumimos, ¿no? Una barrera importante para la adopción masiva de este tipo de dispositivos es justamente la energía, la duración de la batería, que hace que los dispositivos no sean tan baratos como quisiéramos que sean. Cuando esto baje los costos y cuando la batería tenga mayor durabilidad, definitivamente el impacto va a ser distinto. Entonces hay una serie de… Lo pongo porque es importante mencionar, hay toda una polémica por medio, o sea, existen, pero la adopción, esto puede impactar en la adopción rápida de estos dispositivos, de los wearables especialmente. Por otro lado, las empresas tienen que empezar a redefinir sus estrategias de mercado, ¿no? O sea, ¿qué desafíos me encuentro como organización? Analizar estos cambios, estas transiciones de mercado. Y acá rescato un poco lo que dijo John Chambers en una entrevista hace poco. En las empresas que tienen tecnologías maduras o servicios ya incumbentes en el mercado, lo que menos les conviene es una disrupción de mercado. A las empresas más innovadoras les conviene una disrupción de mercado, porque si tratarían de competir en el primer escenario, lo que tendrían que hacer es difícilmente ganarle el 1, 2 o 3% al competidor vendiendo lo mismo. Si aprovecharíamos esta disrupción de mercado, definitivamente el crecimiento de las empresas innovadoras y que tienden a ello sería mucho mayor. Es algo que John comentó y que creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y por último, el gran desafío que tenemos nosotros somos justamente cómo afrontamos esta realidad desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de empresa, ¿no? De ciudadano, cómo entendemos este cambio y cómo lo implementamos. Es importante saberlo. Por eso que siempre me gusta el mensaje de Gandhi, ¿no? Nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y nosotros también somos testigos que a pesar de los beneficios que vemos en el uso de la tecnología, vemos detalles que probablemente cambien nuestra forma de vivir. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Los dejo con ese mensaje. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la presencia y la ponencia del ingeniero Ronald Rojas, gerente de ingeniería en Cisco Systems.